Estimades, para continuar con nuestra tercera charla, Consejería Pre- y Post-Test VIH con enfoque de género y derecho en poblaciones diversas, dejamos con ustedes a María José Oyarzún Isamit, matrona de la Universidad de Chile, integra el área de salud APROFA y cuenta con una valiosa experiencia en formación de consejeros de VIH e ITS. Tiene formación en terapia sexual y es orientadora en sexualidad en diversidad funcional y tiene un posgrado en calidad asistencial y gestión. Un aplauso para ella. Hola, muy buen día. Buenas tardes, parece ya. Bueno, estuve viendo la presentación de Karina, trabajamos con las chicas de APROFA hace un rato ya formando un equipo y la verdad es que, así como cuenta aparte, estoy muy orgullosa de la presentación, estuvo muy buena. ¿Sí? ¿Más cerca? Ya. Entonces, bueno, eso, quiero presentar este tema que la verdad para mí fue bien difícil poder condensar en una hora. Ya la consejería pre y post-test, especialmente en poblaciones diversas y en general en cualquier tipo de población, da para bastante más rato que una hora, ¿ya? Hice un compilado de lo que podría ser como útil, como un atisbo, como para proponerles como este desafío de poder enfrentarse a una consejería, que hacemos todos los días. La mayoría de los que están acá, me imagino que conocen lo que son las consejerías, han hecho consejería, los que no trabajamos en salud también lo hacemos todos los días, en nuestros marcos familiares, con nuestros amigos, y la verdad es que partamos un poquito conociendo ¿qué es la consejería? ¿Ya? La consejería viene de un término que es, más bien en inglés, que es como counseling. Y acá en Chile se traduce, o en español se traduce malmente a consejería, lo que nos da una idea como un poco errada de lo que es una consejería, pues si podríamos pensar es dar consejo, ¿cierto? Entonces, como que una consejería, aconsejar es una de las cosas que vamos a ver más adelante que no se debe hacer, ¿ya? El counseling, o como una traducción más acorde, podría ser un acompañamiento. Y este acompañamiento tiene como fin principal entregar información y establecer este como nexo con el consultante o la consultante para poder acompañarlo en el proceso de decisión, de toma del examen de VIH, de cambio de riesgos en su conducta sexual o solamente la entrega de información. Esto parte en el 87, donde a raíz del aumento y la primera detección de casos, que se produjo como un pic inmediato, un aumento gigante de casos detectados, la OMS decide que podría haber una especie de acompañamiento entre personas que ya viven con VIH o que conocen más del tema. Entonces se empieza a establecer este acompañamiento entre pares principalmente, que lo que logra es poder hacer que esta persona que se va a someter al examen o que está empezando a vivir con VIH, ya fue detectado, pueda saber que hay gente que le está yendo bastante bien. Ustedes no tienen que olvidar que en el contexto del año 87 tener VIH era sinónimo de morir. Así, pero una muerte inminente, dolorosa, terrible, porque además morí socialmente y luego moría físicamente. Entonces, esta consejería y este acompañamiento nace de esa necesidad de poder estar con estas personas y decirles, ¿sabéis que a mí también me pasó? Yo también estoy viviendo el proceso, y cómo nos acompañamos en esto, cómo nos acompañamos para enfrentar, por ejemplo, la revelación a una familia, a una pareja, a un entorno cercano, cómo nos insertamos en el mundo laboral. La Cari hablaba de las dificultades que hasta ahora se presentan en el mundo laboral. Imaginen ustedes en ese tiempo. Bueno, hay hartas películas que lo grafican. Entonces, pasa y nace en el 87. En Chile, la consejería parte en la Corporación Chilena de la Prevención del SIDA. En el 86 inicia esta línea de acompañamiento, ¿ya? Pero como algo súper natural, porque como en el 87 la OMS dice ya, démosle, pero en el 86 la gente empieza a pensar aquí en Chile, con los primeros casos, que algo debemos hacer, ¿ya? Pucha, pongamos gente que acompañe, que no sea solo tomar el test y váyase para su casa y vea usted cómo le va, sino que hagamos el test y empecemos a tomar a esta gente y que logre cierta adherencia, también por un tema político, de decir, mira, nos tenemos que hacer visible. Entonces, que la persona que vive con VIH se tome el test y se vaya a morir a su casa no nos conviene. No nos conviene porque no nos vamos a visibilizar. Tienen que pensar que las grandes como batallas que se han librado en cuanto al VIH, que consiguieron finalmente que el VIH fuera
una patología GES, tienen que ver con que mucha gente se unió para esto, a pesar del estigma que se suponía, a pesar de que la gente lo señalaba con el dedo, a pesar de que eran personas que eran evitadas a nivel social, incluso darle la mano. Estas personas se unen y logran hacer estos cambios diciendo, ¿sabéis que nosotros también tenemos derecho? Y por eso la ley de VIH, etcétera. Entonces, en ese tiempo, 86, la Corporación Chilena dice, bueno, entonces busquemos que esta gente se quede. Y se quede para mejorar su calidad de vida, pero además se quede para visibilizarnos políticamente. Y ahí nace el concepto de consejería. Entonces después se empiezan a hablar con la OMS, ya lo estamos haciendo súper bien. Más adelante empiezan a haber experiencias ya descritas, tomadas así como con estudios que avalan fehacientemente que la consejería sirve mucho para el tema de mantener la adhesión a los sistemas de salud. Y además mejora la calidad de vida a nivel psicológico de los usuarios. Porque se dan cuenta que no son los únicos, ya siempre esto de compararnos con el otro y de mirar un poquito por el lado, en este caso sirve. Entonces como aquí empieza la gente y se demuestra físicamente que sí está mejorando. En Chile el desarrollo de estos formadores o desarrollo de consejeros ha sido un proceso que se ha instaurado bastante como de forma natural en el sistema de salud, ¿ya? Así como experiencia personal, yo trabajé en la Florida como matrona clínica por 12 años. Y en esos 12 años formé parte 10 años de un equipo de formadores que hacíamos formación de consejeros profesionales y entre pares en todo el área suroriente. Puente Alto, La Florida, San Ramón, La Pintana. Y tenemos que haber formado, no sé, 3 talleres al año con 30 cada uno. Ustedes se imaginarán, son bastantes. Más de 300 consejeros en VIH. ¿Ya? Y esto permitió que el VIH se fuera cada vez más saliendo de la atención secundaria. Cuando yo partí haciendo esta formación de consejero, las únicas personas que tomaban el VIH eran en los policlínicos, ¿cierto? Infectología o una CES, iba donde la matrona y se tenía que tomar el VIH en cierto horario, con ciertas condiciones, y en la atención primaria no. Entonces, ya que una persona, por ejemplo en mi caso, que viajara de La Florida hasta Puente Alto, Sotero del Río, para tomarse un examen, la mayoría se nos iba en el camino. Entonces se empezó, gracias a esta formación de consejeros, a entregar esta responsabilidad en los profesionales de atención primaria. Los preparan ahí, les hacen esta consejería, se toma el examen y les entregamos el resultado. Entonces además descongestionamos a nivel secundario que daba bastante más congestión y esto podíamos sacarlo sin mermar la calidad de la atención que se le entregaba al usuario. Entonces empieza a partir esta como ya transformación del VIH no como algo tan específico y tan de cuidado y tan patológico a nivel secundario, sino que ya es como tomarse una glicemia. ¿Sabe? Claro, con carne de identidad, con una consejería, con una orden especial, con una serie de condiciones, con un consentimiento informado, pero que ayuda a que la población también sea consciente de la importancia de la toma del examen. Entonces, todas estas medidas en Chile, que si bien uno podría decir, bueno, Chile no da tantas buenas señales, sí las está dando, creo yo, y en algún momento las dimos más. Solo que ahora nos quedamos, ustedes saben que depende del gobierno de turno, hay hartas condiciones que generan las campañas, esta toma o no toma del VIH, pero a nivel del sistema de salud creo que lo estamos haciendo moderadamente bien. Como objetivo general, una consejería de VIH no es la toma del examen. Ya tenemos que pensar que para nosotros como consejeros futuros, tomar el examen del VIH no va a ser nuestro objetivo. Que una persona se vaya con su examen, la verdad es que está lejos de ser lo que esperamos. La consejería VIH tiene como principal objetivo detener esta epidemia de VIH y a base de solamente información. Información que va a generar en nuestros usuarios, así como el ideal de la consejería, un cambio en las conductas sexuales de riesgo. Porque como nosotros, lo que va a depender de nosotros como entes de entrega de información, va a ser eso, entregar información. Tiene objetivos específicos que se enmarcan en 3 grandes ámbitos, que son los contenidos educativos o los objetivos educativos, los afectivos y los biomédicos. Como objetivo específico educativo van a ser claramente mejorar los conocimientos acerca del VIH, ¿ya? Porque están estos mitos muy así como arraigados en la población de los mecanismos de transmisión, de las prácticas sexuales que son de riesgo, del riesgo real versus el riesgo imaginario, que después lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos un poco más consejería, pero que una persona consulta por una así como situación X y haciendo esta entrega de información y aclarando conceptos, nos damos cuenta que ese riesgo por el que vino es un riesgo imaginario y que el riesgo real es otro.
Entonces, esa es la idea, poder ir descubriendo con esta persona, que es nuestro consultante, cómo vamos a aclarar su concepto y hacer que de aquí en el futuro las decisiones que tome sean basadas en esto como prueba, medicina basada en la evidencia. Aportar herramientas que faciliten los cambios de conducta. Una vez detectadas las conductas de riesgo, el consultante debería ser capaz de poder, gracias a nuestro acompañamiento y con nuestro acompañamiento, de, si así lo desea, tomar conductas que sean menos riesgosas. Y esto es una pega constante y por eso la consejería no debería ser solo 2 puntos al azar. No debería ser solo llegar a hacer la consejería para que se lo tome y luego entregar el resultado. Debería, para que sea un proceso efectivo de educación, haber como un continuo, una línea continua que es como ojalá más intervenciones dentro de esta toma, entrega, ahí entre medio deberían haber más, o lo ideal, y posterior a la entrega también. ¿Ya? Si un consultante llega 3 veces en un año a solicitar el VIH, no es un fracaso, es un gran crecimiento. ¿Ya? No es porque se exponga cada vez al riesgo, sí, su decisión, nosotros ya le entregamos las herramientas para no hacerlo, pero lo más importante va a ser que ya es consciente de que estas conductas generan un riesgo, entonces me voy cada cierto rato a chequear. ¿Ya? Y con eso ya ganamos. El tema afectivo, los objetivos afectivos tienen que ver con atenuar el impacto que podría causar un resultado determinado. No necesariamente solo el positivo, ¿eh? Les voy a contar más adelante que también hay gente que con un resultado negativo se va como con una sensación como de desazón. ¿Ya? Y se dan algunos casos que la gente está como esperando que uno le diga, sí, sabes que tu VIH salió positivo. Brindar un apoyo emocional en este proceso, que no sé si alguno se ha tomado el VIH, pero es un proceso de espera que es muy, muy angustiante. Y poder promover el mejoramiento de la autoestima para ir generando este cambio de conductas de riesgo. En cuanto a los objetivos biomédicos, establecer la importancia y estimular la necesidad de adherencia a los programas de salud, tanto en usuarios que están viviendo con VIH como los que no. Y estimular la implementación de conductas de autocuidado, ¿ya? Enseñar cómo es el autocuidado, tratar de acomodarnos a nuestro usuario y con su realidad personal fomentar, educar en conductas que sean beneficiosas para su salud futura. Nuestro rol de consejero entonces básicamente se va a centrar en acompañamiento. Como consejeros en VIH lo que vamos a hacer es acompañar y a la vez que acompañamos vamos brindando herramientas necesarias. Ya, esto no va a ser solo, ya, entonces yo lo que hago, te entrego tu orden de VIH, anda a hacértelo y después vuelve a buscar un resultado. Si una persona quiere solo eso, bien, pero ahí es como nuestra habilidad para poder, mientras le estamos entregando la orden o mientras estamos registrando los datos, poder hablar acerca de, poder instaurar el tema de los mitos, el tema del estigma social, todo lo que está relacionado con el VIH que muchas personas no lo van a preguntar porque les da un poco de lata, les da un poco de plancha. Hay gente que vive con VIH y que se va a hacer el examen repetitivamente solo para que uno como que le reafirme su condición de vivir con VIH. Entonces, en estas personas también, el tema de la adherencia a los controles, el tema de poder seguir su tratamiento farmacológico, también es pega al consejero. Por lo tanto, asesoramiento o consejería en VIH va a ser básicamente preguntar para poder saber con qué persona estamos enfrente y poder entregar contenidos específicos para ella o para él. No saco nada con, no sé, hacer una consejería a una persona que viene y me dice, ¿sabes qué? Yo soy mujer y yo asumo que es heterosexual, por lo tanto le meto el condón hasta por abajo de la lengua, ¿cierto? Y si tiene sexo con mujeres, y la verdad es que eso no es lo que viene a buscar, sino que le puedo entregar alternativas de barreras de látex o X cosas. Entonces, tengo que preguntar para saber dónde tengo que ir educando. Tengo que escuchar las respuestas y si no me parecen así como tan claras, volver a escuchar, volver a preguntar y volver a aclarar términos. Tengo que pedirle opinión, ¿ya? La consejería es para el usuario, ¿ya? Porque si no lo que haríamos es grabar una consejería y luego ponerla en el box, ¿cierto? Entonces, no es como una receta de cocina. Yo alguna vez trabajé en lugares donde la consejería VIH se hacía como un checklist. Era una hoja con cuadros, puro checklist. Entonces era como, ¿y usted, no sé, ha tenido, usa droga endovenosa? Sí, no. Si no, entonces vaya a las 5. Entonces, la verdad es que trabajar con un checklist no va a ser de mucha utilidad. ¿Ya? Trabajar con una consejería que sea enfocada en, y vamos a verlo más adelante, el enfoque de derecho y el enfoque de género, va a ser lo más útil
que este como cambio de la consejería, desde una persona que vive con VIH a otra, a como profesionales o como pares entregar una información que si bien no nos está pasando a nosotros, debemos conocer, ¿ya? Va a ser la diferencia de cómo yo enmarco esta consejería. Debo, por supuesto, como en toda atención de salud, respetar. Debo facilitar e informar. La entrega de información sí es una parte fundamental. Y por supuesto que asesorar no va a implicar imponer. Usted entonces tiene que usar el condón. Lo hemos escuchado tantas veces, ¿cierto? Esto de, tiene que cuidarse. Si usted es hipertenso, no tiene que comer sal. Si usted es diabético, no puede... Paremos con las indicaciones, hagamos recomendaciones. Ya cuando a mí me indican no comer azúcar como diabética, me da más rabia y me como un pastel saliendo. Porque uno siempre tiende a como así como a rebelarse. Entonces, no indiquemos, no somos quien para indicar, recomendemos. No juzgar, no sé, cuando la típica consejería VIH que tratamos temas muy íntimos con las personas y si nos dicen, no sé, tengo 3 amantes y uno levanta una ceja, ya perdimos al usuario. Ya, lo perdimos. Entonces, tratar de estar alejados de nuestros prejuicios personales. Los vamos a tener, todo el rato los vamos a tener, somos personas. Me tocó hacer una consejería, o sea, unos talleres los días anteriores, donde una persona me dijo, pero yo tengo 50 años y toda mi vida he vivido pensando que las personas bisexuales son tal y tal. ¿Y por qué ahora voy a cambiar eso si tengo 50 años? Porque tú me vienes a decir. No, le digo, yo jamás quiero cambiar tu visión. Yo lo único que quiero es que cuando llegue un bisexual a tu box, no lo atiendas como a ti te parece, lo atiendas en base a derecho. Nada más. Que esta persona prejuiciosa se quede en su casa y que cuando vaya a atender a alguien, el prejuicio se queda afuera. No pretendo cambiar la gente. Entonces, como consejero no pretendemos cambiar a nadie. Nuestros prejuicios van a estar. Lo que tenemos que hacer es atender sin prejuicios. No puedo etiquetar, no puedo exigir o dirigir una conducta y, por supuesto, no puedo presuponer. Por eso el principal es como preguntar. El modelo de consejería que más se usa es el modelo de consejería de 5 pasos, ¿ya? Que son 5 pasos que es casi como en las relaciones humanas, no tiene mucho de especial. Establecemos una relación cordial y esto para establecer una relación cordial no es solo así como, hola, me llamo María José, ¿cómo estás? No, es presentarse, es pedir a la persona que se presente, es establecer un ambiente de seguridad. Establecer una relación cordial, en este caso de consejería, incluye mucho la confidencialidad y verbalizarlo. Yo le digo, mira, todo lo que hablemos en este box es confidencial. Esto, aunque seas menor de edad, si viene tu mamá a preguntar, no lo vamos a compartir. Si viene tu pareja a preguntar, no lo vamos a compartir porque esto está en el marco de la atención privada. Tiene que ver también con que si estamos atendiendo, apagamos nuestro celular, ¿cierto? Cortamos el citófono, ojalá que nadie nos golpee la puerta muchas veces porque la gente se le va la onda y si estoy hablando así embaladísima de lo que me pasa con toda mi tristeza y suena tu teléfono, claramente no va a ser lo mismo después. Entonces, establecer una relación cordial no es solo presentarse y ser amable, es favorecer un ambiente como de confidencialidad, de esta cercanía. Determinar las necesidades de mi usuario. Si viene un usuario y solo viene porque quiere tomarse el examen del VIH, porque se lo ha tomado 10 veces este año, probablemente no quiera venir a escuchar 40 cosas acerca de cómo prevenir. Tal vez solo quiere la orden, porque viene apurado, porque no tiene ganas, porque hoy día está choreado. Entonces, ¿qué hago? Le doy su orden, que es responder a la necesidad. Entre medio le estoy dando la orden por ir preguntándole, oye, ¿y por qué te he hecho las 10 veces el VIH este año? Pucha, no sé, ¿tenéis la información necesaria? ¿Queréis que te entregue una receta por condones? ¿Te serviría si te paso algún material informativo para que lo leáis o para que lo estudies en tu casa? Pero básicamente es responder a la necesidad. No es nuestra necesidad hacer una consejería de libro maravillosa explicando los factores que influyen. ¿Ya? Esto es el usuario, qué es lo que necesita de nosotros. Verificar la comprensión, ¿ya? Es ir viendo, ya te enseñé, no sé, hablamos del uso del condón, ¿te quedó súper claro? Pucha, no lo sé. Entonces demuéstrame acá con este dildo cómo se pone el condón. Práctico, una demostración así clarísima. Pero no podemos presuponer que el otro entendió en 5 minutos lo que le va a costar tal vez mucho más que eso. Y por último, mantener la relación cordial. Y aquí hay que tener ojo porque mantener la relación cordial no significa y ahora vamos a ser amigos y te doy mi celular y hablemos cuando tú necesites. También necesitamos poner límite. Ya como personas que yo trabajo hace mucho tiempo en esto y se generan lazos importantes. Y se generan lazos importantes que también son muy desgastantes para los profesionales de la salud. Esto de recibir, no sé... Yo en un momento era la única consejera del centro de salud, por lo tanto toda mi agenda del día eran consejerías. Y en la tarde terminaba me quería pegar un tiro.
porque era mucho el tema así como emocional, mucha la carga, ¿por qué no? Porque a mí me van a echar de mi pega, porque saben que soy VIH, mi pareja, mi mamá, mi familia. Entonces, claro, te vas muy cansada. Y si el paciente tú le dijiste, pucha, avísame cuando necesitís, podemos conversar, y te llama a las 11 de la noche, cuando estás en tu casa, sentada tomándote un vino, no, ¿sabes? También tenés que darte tu espacio. Entonces, mantener la relación cordial es, mira, yo voy a estar acá disponible, mi horario de trabajo es 8 a 5, si necesitáis algo, dale, llámame, ven a verme, mi citófono es este. Ojalá nunca los números personales, porque ahí tenemos como el sesgo de que podemos llamar a cualquier hora y uno no le puede decir, oye, ¿sabéis qué? No, en este momento no. Pues ya le abrimos la puerta, entonces ¿cómo le cerramos la ventana después? ¿Ya? Entonces, tratemos de hacerlo dentro de un marco que también nos cuida a nosotros como consejeros. ¿Ya? Aquí en la consejería también se habla de un tema muy importante que no pude poner en esto porque era como muy condensado, van a ver que vamos a hablar de estas cositas, pero como consejeros también hay un tema importante que es el autocuidado del consejero. ¿Cómo somos capaces de reconocer nuestros prejuicios y decir, ¿sabéis que no puedo atender a esta persona? Porque ya no puedo, porque me genera así como aversión o como ya no quiero seguir haciendo más esta pega y necesito dedicarme a otra cosa por un rato porque ya es mucho todo el día. Entonces, aprender a reconocer también nuestros propios límites. Y entrando ya en materia de consejería pre y post-test, el proceso de la toma del examen de VIH tiene estos 5 pasos que son así como bien importantes. Primero, la intervención pre-test, que es previa a la toma del examen, que según la última norma ministerial y circular dice que lo puede hacer cualquier profesional. Es solo una información breve que yo entrego antes de tomar el examen. Información breve que es, el examen es confidencial, el examen es voluntario y puedo meter ahí algunas formas de prevención. A mi juicio, creo que es una instancia que se desaprovecha porque una consejería pretest, cuando el usuario viene con ganas de tomarse un examen, es el momento para entregar la información. ¿Ya? Entonces, intentemos que esta así como entrega de información breve, oye, ¿sabe qué? Tómate el examen, chao, sea un poquito más, no sé, algo más cariñoso. Mira, ¿sabéis qué? Tal vez no tenemos mucho tiempo, pero te voy a dejar un folleto acerca de cómo o no se transmite el VIH. Te voy a dejar un folleto acerca de cómo se usa el condón. Te voy a enseñar esto, te voy a entregar esta información para que la leas después. Por último, generar la duda a nuestro usuario. Generar la duda y que ahora que todos tenemos nuestro teléfono inteligente, por último llegue a su caso mientras va en la micro y lo googlee. ¿Ya? Ojalá de páginas que sean decentes y no tengo VIH.com. La evaluación de conductas de riesgo. Una vez que yo hago esta orientación, puedo durante la misma intervención hacer esta evaluación del riesgo o ya con un poco más de calma. Estos pasos pueden ir variando. Los únicos que están es este y este son fijos, pero la evaluación de conducta de riesgo puede ser transversal. Se puede dar al final, se puede dar entre medio. Ya esa consejería como de evaluación de riesgo es cuando el usuario dice en realidad, mira, mi riesgo es que estoy teniendo actividad sexual sin condón y actividades sexuales de riesgo, no sé. Tengo sexo anal y no ocupo preservativo en ninguna de mis actividades sexuales penetrativas. Entonces cuando dice eso y uno le pregunta, bueno, ¿y quería asumir el riesgo o no? Sí, voy a intentar empezar a usar condón. ¿Cómo nosotros hacemos este proceso de facilitar? Mira, entonces tú cuando vayas a tener actividad sexual, preocúpate de que el condón esté acá, llévate un condón todos los días, no pases una bomba a comprar, sino que anda trayéndolo ojalá en tu mochila, en una condonera, enseñar cómo se mantienen. ¿Sí? Esas cosas podemos facilitar estas conductas. Y una vez que el usuario decide empezar a cambiarlas, acompañarlo en este proceso. Es como dejar de fumar. Uno le da tip, ya, ¿cómo fumáis? ¿Cuándo fumáis? Cuando voy a carretear. Ya, y cuando fumáis es porque te estáis tomando un copete, sí, que generalmente cuando me tomo un trago yo fumo. Entonces anda, cuando vayas al bar no pidas un trago, po. O al comienzo pide trago, bebida, si vayas a fumarte un cigarro menos por cada trago menos. Y va bajando la cantidad. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de crear estrategias para que estas personas que descubren cuál es su factor de riesgo y lo quieren remediar, se acompañen por nosotros? El consentimiento informado es un tema que es necesario, va dentro de la ley de VIH, pero el consentimiento informado para muchas personas supone como una traba en la toma. Como ya, pero si es tan simple como tomarse una glicemia, ¿por qué la glicemia no lo piden en el VIH? Sí. Bueno, tiene una lógica el consentimiento informado que tiene que ver con la historia más política del VIH. Entonces, en algún momento la gente, por esto decía, ya, vengo a tomarme el examen del VIH, bacán, y después yo le entrego un resultado positivo. La persona decía, pero es que yo nunca lo pedí. Yo nunca pedí el VIH. Nunca lo pedí porque el trauma que genera, en aquellos entonces cuando se construyó la ley,
era no quiero saber que vivo con VIH. Entonces el consentimiento informado va declarado las cosas importantes que son el examen es voluntario. Yo lo pedí. Nadie me obligó a hacerlo porque ahí estaría infringiendo la ley. Entonces, básicamente es decir, yo firmo este papel donde dice que quiero hacer voluntariamente, que el examen, el proceso como tal y la entrega de resultados es confidencial, que eso es para resguardar y también para que el profesional de la salud tenga este recordatorio de que jamás puede andar divulgando información. Y por último, donde dice que recibí información acerca de la toma, que no es como llegar y tomar, sino que además tuve un acompañamiento, una entrega de información. Que nos hace mucho sentido, porque la verdad es que estas campañas gigantes de toma de test rápido, donde se entrega el test rápido, o yo el otro día vi en una estación de metro que están vendiendo test rápido en dispensadores. Los Leones, estos dispensadores como Vendomática, pues vale 10 lucas sacar un test rápido. Y yo pensaba, es buena estrategia. Pero para que ustedes vean, saqué uno, dije voy a cachar si viene con algo más, y viene solo el test y cómo hacerlo. No viene ninguna información asociada. No viene como con un tríptico dobladito, un papelito, por último escanea aquí con tu teléfono. No, no viene nada más que cómo tomarse el test. Ni siquiera dice qué hacer en caso de que el test esté positivo. Entonces, ¿qué nos sirve? No, pues. O sea, sirve para saber cómo estáis, pero ¿en qué momento tenéis la información de dónde ir o de cómo hacerlo o de qué forma podéis proteger a la persona con la que estáis o de qué forma tenéis que entregar la información a tus cercanos? No hay nada de eso. Entonces, claro, es una buena estrategia para aumentar esto de detección como del estado de cero positividad o cero negatividad, pero no nos sirve para nada más. Y creo que lo importante es la consejería del proceso educativo que se establece. Por lo tanto, para mí en lo personal, y creo que es importante, el tema de la entrega de información. Una vez que se ha firmado el consentimiento, se procede a la realización del examen, que en general no requiere de muchas trabas. El examen no es necesario tomarlo en ayuna, el examen se puede tomar en algunos lugares y la verdad es que para mantenerlo se puede dejar refrigerado, no es necesario ni siquiera centrifugar la muestra. Entonces, esto de que no, el examen solo puede ser tomado de 8 a 9, de lunes a viernes y los viernes no, porque el lunes no se... No, la verdad es que lo podríamos dejar hasta 48 horas en el refrigerador a una temperatura estable y se podría seguir analizando, depende de cada máquina y de cada laboratorio, pero en general las muestras generales no requieren ayuno y no requieren ser analizados de inmediato porque no se requieren centrifugar. Entonces, las condiciones están súper fácilmente dadas para que el examen sea abierto durante todo el tiempo, que en los centros de salud se pueda tomar desde que abre el consultorio hasta que cierra, ya, porque lo puedo dejar en un refri y al día siguiente mandarlo. Y por último está, pero la realización del examen sí tienen que tener claro y debe estar dentro de la consejería que para realizar el examen sí debe tener algún documento que acredite identidad. Ya, en el caso de los extranjeros que no tienen documento chileno, puede ser con pasaporte, pero deben portar algún documento de identidad. En caso contrario no se va a tomar el examen por una normativa y por la ley. Y por último, la intervención post-test, que está basada principalmente en el resultado. Y para esto, ¿cómo saber nosotros qué consejería vamos a hacer? Primero tenemos que en la intervención haber preguntado cuál va a ser la significancia de un resultado positivo o negativo. Porque no es lo mismo que yo de repente hoy día diga, oh, tengo citado a María José Yarzún, entonces busco su resultado del VIH para poder entregárselo y veo, es positivo. ¿Cómo se lo entrego? ¿Qué herramientas tengo que tener? ¿Cómo se lo va a tomar la María José? ¿Y si sale de mi box y se tira por la ventana en el 5º piso? Entonces, debo tener un plan previo. Por lo tanto, yo en la consejería pretest, ¿qué le digo? María José, ¿y qué sería para ti recibir un resultado positivo? Mira, ¿sabéis que en realidad para mí sería terrible? Yo creo que lo primero que pensaría es en morirme. Voy a tener probablemente un apoyo psicológico si no soy profesional del área, así como o no estoy preparada en intervenciones en crisis, voy a buscar a alguien que esté. Me voy a agarrar de mi equipo de salud y trabajar en conjunto, porque a veces es harto. Ya, a veces es complejo el tema de las consejerías post-test, especialmente las de cero positividad. Entonces me tengo que preparar y tengo que ver, ya, listo. Entonces ahora sí le voy a entregar el resultado, está positivo, y ella me dijo que iba a ser complejo por esto. Entonces me aboco más al tema de redes de apoyo, de familia, dijo que era cercana y que le podía contar. ¿Cachai? Voy haciéndome una especie de plan. La consejería de VIH, dentro de un marco de enfoque de diversidad, tiene que ver con dejar de ver a la persona como un paciente tipo, ¿ya? Como esto que le decía yo, este checklist que yo tanto odié cuando trabajé ahí.
Entonces, a todos les voy a preguntar lo mismo. No tiene mucha lógica, ¿cierto? Entonces, cuando empiezo a ver el enfoque de diversidad, ay, perdón, pero estas cosas me duelen. El enfoque de diversidad se trata de dejar de ver a esta persona como un checklist y se empieza a tratar de ver a esta persona con sus necesidades y particularidades. ¿Ya? Claramente, atender a una mujer que tiene sexo con mujeres va a ser muy distinto a un hombre que tiene sexo con hombres o una persona que es bisexual o que es heterosexual. Las conductas a las que van a estar sometidos van a ser distintas. Por lo tanto, yo principalmente en una consejería basada en esto, en el enfoque diverso, lo que voy a preguntar es, no me importa con quién tiene actividad sexual. Si la persona se quiere etiquetar y decir, mira, sabes que soy bisexual, soy lesbiana, soy gay, ¿me va a importar mucho? No. ¿Qué me va a importar su práctica sexual? Si al final el VIH va en el tema de las prácticas, esto de que la población en algún momento de hombres que tenían sexo con hombres fueron catalogados como los precursores de esta epidemia de VIH, ¿cierto? Como los causales, los apuntábamos con el dedo, fueron ellos. No, necesariamente no, para nada. Puede haber partido porque eran las personas que en ese momento tenían más actividad sexual anal, que es la práctica de más riesgo. Pero y en las mujeres que tenían sexo con hombres, pero sexo anal, era el mismo riesgo. ¿Sabe? Entonces, no nos importa la orientación sexual en una consejería. No nos interesa con quién quiere tener actividad sexual. Nos importa cómo tiene relaciones sexuales. Porque si es una mujer que es trabajadora sexual y que se declara hetero, pero no sé, en su trabajo sexual tiene que tener sexo con mujeres porque le pagan. Nos vamos a enfocar más en su práctica, no en lo que ella declara que es su gusto personal. Por lo tanto, ¿qué vamos a incluir? Práctica. ¿Qué prácticas sexuales tienes? Y aquí no podemos decir anal, vaginal u oral. Hay una gama gigantesca de actividades sexuales y de prácticas entre medio. Entonces preguntemos directamente cómo tiene relaciones sexuales. ¿Ya? Y ahí entramos en la temática de la vergüenza, un poquito cuando preguntamos el número de parejas sexuales. Son temas complejos, por eso es importante marcar al inicio que esto va a ser confidencial. Implica ver los cruces sociodemográficos, los cruces culturales, étnicos, económicos, políticos, ¿ya? Atender una persona que está definida como una población diversa, también tiene que ver cómo yo me meto en lo que es su esfera social, ya que es esto tan bonito que llamamos que es como la visión integral del ser, que hacemos bastante poco, ¿ya? Que esta visión integral, hasta ahí nomás. ¿Cierto? La integralidad para nosotros es otras cosas, pero el aspecto político del país donde vive, dónde se desempeña, el tema económico, van a ser variables que nos van a importar. Porque una mujer que no tiene plata para comprar pan, no va a ser su prioridad comprar condones, ¿cierto? Menos un condón femenino, que en nuestro país es uno de los países más caros y vale 1.200, lo mismo que un kilo de pan. Entonces sí nos tiene que importar esto. En este enfoque de diversidad sí tenemos que ver cómo vive nuestro usuario, en qué sociedad está inserta, ¿ya? Así que no dejemos de fijarnos en eso. Se cruza además con marginalidad, con violencia, en una persona que va con pareja única y dice que, no sé, están teniendo actividad sexual sin condón y hay riesgo. ¿Cómo yo voy a trabajar con esa persona para que meta dentro de su relación el condón sin que la otra persona, su pareja estable que nunca han usado, no empiece a sospechar de infidelidad? Porque hay muchas personas que la violencia la ejercen por eso. Entonces, claro, le puedo decir hoy día a un hombre, oye, ¿sabéis qué? Empieza a usar, o lo ideal es que empecemos con el uso del condón si lo querí, lo educo, llega a la casa y la señora le dice, ¿pero por qué me trajiste condones? ¿Acaso que me estáis cagando? Y golpe y todo. Tenemos que informarnos de eso, no podemos quedar ajenos, no podemos ayudar en un proceso que no vamos a ser capaces de acompañar. ¿Ya? Por lo tanto, toda la información posible nos sirve. Necesitamos romper el modelo paternalista de los profesionales de la salud, que nos cuesta, yo tengo fe en ustedes jóvenes, que les cueste cada vez menos. Yo estudié en esta misma universidad hace, no sé, entre el año 99, calculen, y la verdad es que nos enseñaban este modelo de tú como matrona eres la dueña de decidir el anticonceptivo del otro. La mujer va a venir a preguntarte qué quiere usar, qué quiere tú quieres que ella use. Y si yo decía la T, era la T y no había posibilidad de no. O sea, ¿y cómo tengo que ir variando esta mentalidad de no soy dueña del cuerpo de nadie, no tengo por qué imponer lo que a mí me parece? O sea, esto de juzgar en las atenciones, de decirle a una señora, no te gustó,
lo hemos escuchado más de una vez y no está lejano a la realidad. Por lo tanto, por eso yo espero que en estas como generaciones que vienen, donde está mucho más patente este enfoque de diversidad y el enfoque de derecho y el enfoque de género, no repitamos los vicios anteriores. Si ya vimos que nos ha ido mal con los vicios anteriores. Entonces, si queremos un cambio, cambiemos la forma de hacerlo, po. El hacer este enfoque de diversidad además permite un trabajo preventivo, ¿ya? Porque que yo repita como un loro o le haga este checklist va a hacer que la persona, la verdad, diga, ah, ya, bacán, todo esto me tengo que bancar para hacerme el examen del VIH. Y le da un poco lo mismo, versus si le hace sentido, lo va a empezar a replicar. Y el replicar es lo que nosotros esperamos. Si al final nosotros somos un grano de arena, más un grano de arena, más un grano, más todo el grano, armamos la playita, ¿cierto? Entonces, si nosotros partimos poniendo este sesgo de no te entrego la información que necesitas porque yo estoy acostumbrada a ser un robot, tiene que ver con, pucha, ¿cómo yo logro que el otro se empodere de la información y sea un ente transmisor de esta misma información? Y si yo lograra ver 10 pacientes por día y les entrego esta información y esos 10 usuarios le entregan a 5 más, armamos la tremenda red. ¿Sí? Eso es lo que buscamos con la consejería, no guardarnos el conocimiento, no somos dueños de nada. Es ojalá compartir y que llegue a más personas, ojalá que lleguen muchas más. El enfoque de género tiene que ver con, a ver, cuando hablamos de género siempre es como, no, los derechos de las mujeres. El enfoque de género también tiene que ver de hablar de una igualdad. ¿Ya? Y aquí algunas feministas podrían así como medio molestarse, pero los hombres también sufren violencia de género. Y en el sistema de salud también lo sufren. No es casualidad que los hombres no se atiendan por así como actividades preventivas en el sistema de salud. El hombre no va a hacerse un control de salud, el hombre va cuando se está muriendo, ya cuando está muy enfermo. La mayor cantidad de hombres que consultan en atención primaria es por morbilidades. La consulta rápida de, mira, sabes que no puedo ir a la pega, me puedes dar una licencia. ¿Ya? Pero no van a sus controles de salud en general, a menos que sean hipertensos diabéticos y alguien los acompañe muchas veces. Entonces, no es también un azar que las mujeres seamos las que más consultamos, es porque se nos ofrecen más alternativas, ¿ya? Porque si vamos viendo, al final, en un centro de salud, por ejemplo, con el tema de la regulación de fecundidad, ¿qué opción tenemos las mujeres? Las pastillas, la inyección, el implante, la T de cobre, el condón. ¿En un hombre qué? El condón. Es que sabe que me quiero hacer la vasectomía. Ah, no, es que no hay pabellones para eso. Los pabellones son para los cánceres. Yo trabajé muchos años en la Florida, como les contaba, y creo que operaron de mis pacientes que mandé a vasectomía a 2, en los 10 años que me desempeñé como matrona PS. Porque no, es que el Sotero del Río está colapsado, después abrió el hospital de la Florida, no, también está colapsado. Pucha, entonces, ¿por qué estamos pidiendo también que el hombre se haga cargo? Si no estamos dando las facilidades. Entonces, el enfoque de género tiene que hablar desde la desigualdad, de la persona que tenemos delante, de una persona que llega, que vive con VIH, de una persona que tiene, no sé, alguna situación especial como migrante, como trabajadora sexual, donde siempre se han vulnerado sus derechos. Por lo tanto, ¿cómo yo trabajo desde sus derechos empoderando? Y aquí también tiene que ver con el tema de las construcciones sociales, ¿eh? Tiene que ver con cómo asumimos y cómo no perpetuamos estos roles de género, de la mujer se hace cargo de esto, el hombre de esto, o tú como hombre deberías esto y la mujer así. ¿Ya? También es romper un poco este paradigma, por eso dice que los profesionales no deberíamos ir con nuestros prejuicios. Son atenciones libres de prejuicios, libres de todo lo que nos han enseñado durante toda nuestra vida los roles de género, que la mujer debe ser suave, que la mujer debe ser esto, que la mujer debe cuidar, que el hombre no debe mantener, debe proveer. Paremos con los roles, si a todas nos toca proveer, no todas somos suaves. ¿Sabe? Entonces, empecemos desde nuestro propio discurso, cómo cambiamos nuestro discurso a nivel profesional. ¿Cómo realizamos un mejor asesoramiento? Evitar dar un consejo, entregar información bidireccionalmente, no solo yo entregar y hablar como un loro, ojalá que la gente pueda ir preguntándome y también acompañarme en este crecimiento y en estos saberes, entregándome sus saberes personales. Sí, soy yo la que sé del tema, pero de repente alguien también puede saber otras cosas. ¿Ya? O no sé, leyó en internet que es la terapia preexposición y tal vez yo no tenía idea de cómo funcionaba, bacán. Construyamos juntos esta instancia de educación. No imponer ideologías, decisiones o creencias y no enojarme si el paciente no toma la decisión que yo asumí. Entonces yo hice toda mi consejería VIH y le digo, ya, entonces ahora te voy a dar la orden, es que sabes que ya no me quiero hacer el VIH. No me puedo enojar, pues si es tiempo que no perdí, es tiempo que invertí, lo invertí en entregar una información.
Y a veces era como, pucha, y todo lo que perdí el tiempo en hacer la consejería y no se tomó el VIH. Es nuestra perspectiva, es nuestro objetivo, no el de él. Entonces, no traspasemos. La confidencialidad lo habíamos marcado, muy importante, establecerlo, decir, tener así como cuáles son las leyes que me amparan con el tema de privacidad e intimidad, saber que si hay algo que podría ser como en algún momento muy terrible, en este caso el VIH es poco, pero también que el secreto profesional va a estar por sobre no sé, los tribunales o la justicia. Yo puedo siempre declarar que es mi secreto profesional y me quedo piola y no voy a hablar nunca. Entonces, para eso debemos conocer las leyes que nos amparan como profesionales. La consejería, bueno, presentarse, la razón de la consejería quiere establecer la necesidad, responder a la necesidad, indagar, aclarar conceptos, determinar los riesgos reales de sus prácticas pasadas y actuales. ¿Sabes? Y de hecho en eso es como bien patente, porque incluso como profesional de la salud tenemos sesgo. Siempre les comparto una historia de que a mí me tocaba ser consejera de las personas que trabajaban conmigo. Entonces, un día una matrona se pincha con un paciente de tuberculosis. Entonces me dice María José, es que pucha, qué miedo, porque el paciente tenía tuberculosis, me da mucho miedo para que se pueda hacer el VIH. Entonces yo empiezo, ya bacán, este riesgo es como el de ahora. La última vez que tuviste actividad sexual, el fin de semana, ¿usaste preservativos? No. ¿Estás con pareja estable? Cuéntame un poquito. No, mira, sabes que yo tengo sexo con hombre y mujer y nunca uso métodos de prevención de barrera. ¿Cuál era el riesgo imaginario y cuál era el riesgo real? El riesgo imaginario es, oh, me puedo transmitir el VIH por esta pinchadura con el caballero. Mentira, es absolutamente, pero marginal la cantidad de personas que en el mundo han tenido adquisición de VIH por accidentes cortopunzantes. Menos, aquí en Chile no había ningún caso reportado. Versus que tener actividad sexual sin métodos de barrera está demostrado que es el principal factor. Entonces, ¿cómo descubrimos, cómo no queremos hacernos cargo de la información anterior? Y eso es establecer el riesgo real versus el riesgo imaginado. Establecer los mecanismos de prevención exactos, clarísimos, conocernos de memoria el uso del condón y los métodos de barrera. Y esto es presentar con material gráfico, con un dildo en mi box, con un condón femenino, con un modelo de vagina que lo puedo hacer hasta de trapo. Ahí información y imaginación para poder presentar. El tiempo de periodo de ventana. El periodo de ventana establecido a nivel mundial son 3 meses. Por lo tanto, yo a pesar de que sepa que no sé, en la clínica Las Condes el tiempo de ventana de la máquina que funciona en la toma de muestras es de 2 semanas, mi discurso como consejero aquí en África, en no sé, Europa, va a ser siempre 3 meses, ¿ya? Hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, el discurso del periodo de ventana, 3 meses. ¿Qué significa periodo de ventana? Desde que adquirí el VIH hasta que aparece en un examen. Por lo tanto, ese tiempo, que es como lo que podemos tardar en descubrir que hay presencia de VIH en la sangre, debo informar que debe ser un periodo en que, si quiero saber con certeza mi resultado, tengo que usar método de barrera o no tener actividades sexuales penetrativas. ¿Bien? Siempre cuando expliquemos las intervenciones, ojalá en tercera persona. Porque las personas que tienen VIH, porque la gente que vive con VIH, porque si yo digo, porque si tu examen va a salir positivo y tú vives con VIH, la angustia. Entonces siempre universalizar la explicación. Firmar el consentimiento informado y establecer compromisos para la próxima citación. Esto es más o menos un resumen de los conocimientos que tengo que entregar en la consejería. Aquí está como lo que tengo que investigar, contexto, confidencialidad, motivación al examen, todo lo sanitario que principalmente tiene que ver con conceptos técnicos, en lo biológico, que sabe acerca de cómo prevenir, y en la esfera de derecho, disminuir, principalmente para mí lo más importante es disminuir el estigma. Hablar desde una enfermedad crónica y no como una enfermedad terrible que es sinónimo de muerte es una de las tareas que tenemos como consejeros actualmente. En la consejería les hablaba yo de analizar un resultado positivo y negativo, que es principalmente para investigar posibles secuelas a nivel emocional. Entonces, pregunto qué sería el resultado positivo y el resultado negativo, y en base a eso me preparo para la consejería post-test. Recordar que la entrega de resultados no es responsabilidad mía, es una responsabilidad compartida. El usuario firmó un papel donde decía que él voluntariamente se lo hizo, por lo tanto, que venga a buscar el resultado también es voluntario. Sí tenemos que preocuparnos del seguimiento. El seguimiento, bueno, acá está el mismo cuadro de la consejería post-test en resultado positivo y en resultado negativo. Van a quedar para que las revisen con más calma, pero es principalmente todo lo que hemos hablado.
El seguimiento tiene acciones administrativas que están en el manual de VIH del MinSal, donde dice hasta cuándo tengo que seguir al paciente, porque que yo le esté llamando cada una semana, oiga, venga a buscar su resultado, no. Hay un tiempo necesario, las personas deben empoderarse de su salud. Esto de no, es que me van a llamar si está malo. No, es que el PAP nunca lo fui a buscar porque yo supongo que me van a buscar si está malo. En el examen del VIH no lo vamos a buscar si está malo ni está bueno. Lo vamos solo a recordar que tiene una responsabilidad. Y esto es cuando yo le mando cartas certificadas o lo llamo o voy a su casa. Esto no es yo le estoy entregando el resultado en su casa. Esto es yo le estoy dando una citación nueva para que vayamos a conversar y ahí le entrego el resultado. Siempre se hace la citación al día siguiente de la inasistencia. Me dijo que iba a venir el lunes a las 4 de la tarde, el martes lo llamo. El martes me comunico para decirle, oye, no viniste a buscar tu resultado, puedes venir mañana y le doy una nueva fecha. ¿Ya? No espero 2 años como pasó en Iquique en algún momento. No sé si ustedes están vivos aún, porque pasó hace mucho tiempo, o si lo recuerdan, pero esta gran temática de cómo informar el resultado pasó porque en Iquique se les olvidó notificar a personas que vivían con VIH, porque no había esta norma, de cuánto tiempo seguir, de qué mecanismos hacer. Y aquí, entonces, hacemos el límite de seguimiento, hasta cuándo tenemos que seguirlo, y eso sería un poquito la presentación de consejería. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, dudas que me quieran hacer? Yo igual tengo una pregunta. Ya. ¿Se escucha? Ya. ¿Cuáles son sus experiencias con los pacientes hospitalizados? Porque muchas veces en UCI o en medicina, incluso en cirugía, es como, ya le vamos a hacer estos exámenes, y manda al interno a sacar el examen de VIH. Como siempre, casi siempre se manda al interno o a la interna a sacar consentimiento informado. Y bueno, yo tuve experiencia también con experiencias de otros colegas que nunca se nos enseñó de consejería. Entonces no sé cuál era la experiencia en hospitales más grandes o experiencia en general que han sabido una profa. Mira, en general, les contaba que yo trabajaba haciendo formación de profesional en el Sotero del Río, área suroriente. Y en el Sotero del Río había muy poca gente capacitada de profesionales. Y cada vez recibíamos más personas, matronas de la maternidad, tecnólogos en esta como del banco de sangre. Tú decís, ¿cómo no van a saber consejería? Y es porque en esos lugares se ocupaba el checklist, po. No sé si alguno de ustedes ha ido a donar sangre, pero era como el checklist. ¿Y usted ha tenido actividad sexual? ¿Cuántas parejas sexuales? ¿Tiene tatuajes? No sé qué. ¿Cachai? Entonces no había una consejería, era una entrega de información de listado. Entonces yo creo que un interno puede hacer una muy buena pega basado solo en el sentido común. Si la consejería es sentido común, ¿cachai? No es un arte maravilloso y hay que estudiar 10 años. No, esto es sentido común, respeto. Nada más, yo creo que eso. Y en el paciente hospitalizado es complejo porque no hay una situación de mucha confidencialidad. Lo hablaba una compañera que habló delante que decía, claro, cuando tú entras a un poli y hay 10 personas y usted por qué viene y cuáles son sus antecedentes, podemos ser confidenciales igual. Si cachamos que hay ciertos como espacios comunes, lo que podemos hacer es decirle, ¿usted sabe leer? Sí, le entregáis un papel donde diga. Y que lo lea y tú lo acompañás y bueno, después de este papel, ¿tiene alguna duda que me voy a preguntar? Y estáis siendo confidencial. ¿Sabe? Entonces, claro, lo que esperamos de confidencialidad es estar encerrado en una oficina, ojalá, bacán, pero no siempre es así, a veces tenemos que hacer una consejería en un pasillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Darle información para leer, hablar bajito, armar este ambiente de complicidad. Pero, como te digo, la consejería es absolutamente criterio y respeto. Lo puede hacer cualquier persona. Gracias. Bueno, claramente la consejería tiene un rol muy importante porque implica educación. Y la educación es lo principal en este tema. Mi pregunta me surge debido a que desde el principio de las charlas hemos estado un poco en algunos puntos haciendo una diferencia entre, por ejemplo, cuando se habla de la homosexualidad y el contacto, por ejemplo, sexual entre hombre y hombre, ¿ya? Básicamente entiendo que obviamente la homosexualidad acarrea además una carga un poco más cultural y el contacto hombre-hombre generalmente es una cosa muy puntual y una práctica sexual y se ha dicho, lo has dicho tú y creo que la persona anterior que lo planteó, que se podría estar dejando de lado en la educación el no tomar basado
más la prevención en el acto sexual mismo. Entonces mi pregunta va en cómo podríamos, por ejemplo, educar masivamente, crear estrategias para que la educación y la campaña sea basada más en el acto sexual que en la orientación sexual. Mira, yo creo que aquí la pega es más compleja de lo que pensamos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en el tema de, claro, a nosotros nos interesa la práctica, no la orientación, por un tema más básico de que tenemos poco tiempo de abordaje. ¿Sí? Nos interesa la orientación en estos casos en que es complejo a nivel socio, así como emocional y todo lo demás. Pero en la práctica sexual creo que la única forma de poder trabajar desde la base es empezar a hacer educación integral de la sexualidad. ¿Cachai? Partir desde poblaciones de muy baja edad. Yo siempre he pensado que desde el jardín deberíamos empezar a educar en sexualidad, en esta educación que yo les contaba que no son intervenciones chicas, que no es como ir a un colegio a hablarles del uso del condón a los 15 años. Si yo nunca fui educado en autocuidado, me va a dar lo mismo que una matrona venga a mostrarme un condón, no lo voy a encontrar lógico. Versus si a mí me hicieron una educación integral de la sexualidad, que no solo incluye genitalidad, sino que incluye el bañarme todos los días, el comer saludable, el hacer ejercicio, el lavarme los dientes, ¿cierto? A mí a los 12 años me va a hacer absolutamente sentido por qué tengo que usar un condón. Creo que la herramienta que estamos desaprovechando es nuestra comunidad escolar. Tenemos niños cautivos, tenemos niños que van todos los días al colegio. Y en esto de no hablarles de sexualidad, porque es un ramo que tendería a erotizarlo o a iniciar como a adelantar el inicio de actividad sexual, creo que estamos cometiendo un gran error. Creo que la única forma que decís tú de lograr campañas que vayan a la práctica y que prevengan desde la práctica va a ser eso. Que los niños en un futuro sepan que da lo mismo que orientación tengan, que la práctica va a ser la compleja, que el VIH no es de la gente que tiene, no sé, ciertas características. Se habló en algún momento de las trabajadoras sexuales son las culpables del VIH, o los migrantes, que fuera como un gran tema. Los migrantes son los que tienen la culpa de nuestro VIH. Paremos. No, la culpa del VIH la tenemos nosotros nomás. Entonces, siempre, y en Chile estamos muy dados a esto de la lógica del culpar a un otro o de hacer responsable a un otro. En la medida que eduquemos a nuestros niños y jóvenes en que tenemos que hacernos responsables de nuestra salud, creo que va a pasar esto que decís tú, que va a ser maravilloso. Espero estar viva para verlo. ¿Alguna otra consulta? Dale. Sí, acá. Hola, muchas gracias por la presentación. Tenía una pregunta súper técnica quizá, en relación a la forma en que uno consigna la información en la ficha electrónica, por ejemplo, en atención primaria, cuando uno hace la consejería pretest. ¿Hay alguna orientación técnica sobre cómo hacerlo? Por ejemplo, cuando uno quiere consignar el número de parejas sexuales o el tipo de prácticas sexuales, ¿uno puede ser completamente explícito o hay alguna recomendación al respecto? Mira, la verdad es que la información que va en la ficha debería ser manejada por el usuario. ¿Ya? Entonces, lo primero que preguntamos es si quiere que la información que me entrega, quiere que aparezca o no aparezca en su ficha. De hecho, podemos no anotar la consejería de VIH si no lo quiere. ¿Está? Pero hay ciertas como lenguaje que se ocupa como siglas, que estamos tan acostumbrados y nos gustan tanto las siglas, como para poder usar esto de número de pareja sexual, inicio de actividad sexual, para que nosotros lo entendamos y no lo entiendan, no sé, X personas. ¿Sí? Hay un lenguaje técnico que se sugiere en algunas circulares. En el manual de VIH también se sugieren algunas como formas de registro, pero básicamente el registro va a estar dado por este tema de la confidencialidad. Entonces el usuario va a ser dueño de la información que quiere que aparezca en su ficha. Personalmente, lo que yo anoto en la ficha es, ¿se realiza consejería VIH o se realiza consejería y sería? ¿Ya? A menos que, por ejemplo, sea como un antecedente importante, lo derivó un médico porque lleva una diarrea hace 3 meses y puede sospechar que puede ser un factor importante, generalmente pongo algunos datos y lo converso con el profesional, ya implicado. Pero muchas veces las personas, antes cuando teníamos ficha de papel, 1000 veces me tocó ver así como una VIH gigante con rojo en una orilla de la ficha. ¿Cachai? Entonces, qué pena. Pero la ficha electrónica, claro, es un poquito más piola, pero tampoco es como para poner así una alarma o algo terrible. De hecho, hay muchos factores que mucha gente te dice, pero ¿lo va a llenar ahí? ¿Va a poner cuántas parejas sexuales he tenido? Y si no quiere, no lo ponemos nomás. Pero en el manual aparecen ciertas formas de registro, en el manual de VIH, MinSal, manual de procedimientos VIH. Hola, buenas tardes. Hola. Primero felicitarte. Creo que fue muy buena presentación, fuiste súper clara con los conceptos. Pero quería como hacer una acotación a lo mismo que preguntó él. Por el tema del registro, lamentablemente cuando uno trabaja en atención primaria pesa mucho el tema de los registros por el tema de los REM.
por la estadística. Entonces, si yo no anoto una consejería, después en el REM como que te tiran las orejas, así como, ¿por qué usted no anota esto? Y claro, como dices tú, existen siglas, por ejemplo, para registrar, no sé, pues, B24X, así Exacto. como que ya, eso es VIH. Pero lamentablemente, de repente hacer como salud familiar, a veces como complejo, es como contraproducente, porque te dicen, haga esto, pero igual tiene que hacer registros, tiene que cumplir metas y de repente como que no son muy compatibles esas dos cosas. Y la otra acotación, cuando hablaste del tema de incorporar a los hombres, por ejemplo, yo considero que un cambio importante va a ser ahora el cambio del nombre del programa, porque Sí. el programa actualmente es Programa de la Mujer. Entonces uno que dice, la matrona es la profesional o el profesional, matrona matrón, que solamente ve a mujeres. Entonces la idea ahora es, al cambiar al nombre de Programa de Salud Sexual y Reproductiva, incorporar a toda la gente, independiente de su sexo. Entonces también para que los hombres se puedan sentir identificados. Y una forma de informar eso es, por ejemplo, haciendo este nexo con los colegios a través del control jovenzano, con la ficha CLAP. Yo siento que esa instancia, a pesar de que a lo mejor es un poco tardío, porque parte a los 10 años, igual ya ha hecho que los chicos sean como un poco más conscientes con el tema de su autocuidado, con el tema de la sexualidad. Pero lo ideal sería, como dices tú, empezar desde chiquitito, o sea, desde el jardín, a normalizar el tema de la sexualidad, que conozcan su cuerpo. De repente uno atiende a pacientes, principalmente mujeres, que no saben de su anatomía. Entonces, por ejemplo, te hablan de, no sé, la vagina es lo mismo que la uretra, Sí. y tú le tienes que explicar y tienen 40, 50 años. Entonces, empezar desde el colegio, y para eso también es importante el trabajo que ojalá pudiera hacer en algún momento el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación, que yo siento que están haciendo un trabajo bueno, pero no están haciendo un trabajo en conjunto, porque por una parte está el Ministerio de Salud exigiendo cosas, y el Ministerio de Educación también necesita que nosotros nos acerquemos, pero no hay instancias en que, por ejemplo, los colegios te abran las puertas para que tú vayas a hacer educación, porque te ponen 1000 trabas. Yo conozco a harta gente, incluso yo también hago controles de adolescentes, y muchas veces los colegios te dicen, es que usted no puede hablar de esto, o si va a hablar de sexualidad, acótelo a estas cosas, porque los niños no pueden así como saber tantas cosas. Entonces, o sea, si quieren educación, el tema tiene que ser súper abierto. Y ahí que es también un tema cultural, o sea, la religión, que como el catolicismo, todas esas cosas influyen. Y mientras no tengamos un cambio de cultura en Chile, a pesar de que se hagan muchas cosas, muchas campañas, a lo mejor va a ser difícil llegar a toda la población. Y yo creo que con todo el movimiento que hay actualmente, de aquí a ojalá un par de años más, las poblaciones como más jóvenes, va a ser como mucho más sencillo poder instaurar toda esta temática. Sí, te agradezco tu intervención, y la verdad es que sí, el programa de salud sexual y reproductiva hace muchos años fue la indicación de cambiarlo, y ha seguido siendo el programa de la mujer por reticencias básicamente de algunas MUNI, algunos centros de salud, pero también uno se encuentra con trabas que son muy tristes. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el cambio en el centro donde yo trabajaba, algunas matronas se negaron a ver hombres, porque las matronas vemos mujeres, porque nuestra preparación de pregrado es súper débil en el tema de hombres. Y claro, uno lo logra entender, pero también logra entender que uno como profesional es tu responsabilidad formarte. Por lo tanto, hacerse el lecio y decir, es que yo toda la vida, mis 20 años, 50 años de matrona lo he hecho así, no es muy lógico. Se respetan todos los puntos, que hay gente que va a tener mucha más como criterio y como mucho más apego por hacer ciertos cambios, y hay otros que no. ¿Sabes? Entonces, el generar esto como conciencia que decías tú, esta conciencia del cambio, y que se vaya como agregando ciertos factores, sí, ojalá que vaya pasando cada vez más. En cuanto a los colegios, mientras no haya un lineamiento del ministerio que diga esto hay que enseñar, los colegios van a ser dueños de decir esto, pero esto no. Mire, háblele de afectividad, pero no de sexualidad. Jamás les hable de orientación sexual, jamás les hable de esto, porque fue lo que me decían a mí. Usted jamás nombre orientación sexual. O sea, que esto hay dos normalidades. Es solo normal ser hetero. Por lo tanto, no les meta cosas en la cabeza. Porque mis planes incluían bastante más cosas que hablar del condón y de cómo no te embarazás, ¿cachai?
Entonces, si hay un sesgo gigante, si el colegio católico o no católico es MUNI, no es MUNI, los papás quieren, no quieren. No, lo que tiene que hacer el ministerio es esto, tirar un lineamiento de educación. Estos puntos tiene que incluir. Y no tienen que estar incluidos solo en la clase de educación sexual que va a ser una vez al año con la matrona de consultorio. Esto tiene que ser, mi profe de historia me habla de historia desde lo que son los derechos sexuales y reproductivos, desde el enfoque de género. En matemática también logramos meter el tema de la sexualidad. Si la sexualidad no es solo genitalidad, es largo, es a través de la historia. Tenemos todo dado para poder hablar hasta, no sé, hasta en música de sexualidad. Qué importante sería y qué lógico sería, ¿cachai? Ayer hablábamos con una gente de la Teletón que estábamos formando en esto y la gente de la Teletón decía así como, es que en la Teletón no tenemos matrona porque nosotros vemos, como no vemos el tema sexual, vemos, y súper bien, los profesionales fueron maravillosos, pero decían, y tenemos esto porque nosotros lo que le enseñamos es a rehabilitarse y a hacer sus labores de la vida diaria o su vida diaria. Y yo le decía, a ver, pero la vida diaria no es sexualidad. Si yo le estoy enseñando cómo cocina en la cocina de 4 platos, ¿no le podría yo enseñar cómo ponerse un condón si tiene alguna dificultad? ¿No es lo mismo? Ay, puede ser. Entonces, claro, uno va como inculcando esta semilla del cambio, ojalá que en algún momento vaya resultando. Y creo que es lo que le decía yo, 1 más 1 más 1, vamos sumando. Antes era claro, uno cuando hablaba esto era la loca del medio de la plaza, ¿cachai? Hablaba ya nadie. Pero ahora ya no somos los locos al medio de la plaza. Ahora hay más gente que habla lo mismo. Por lo tanto, ya sentimos como apoyo en general y cuando tú habláis ya no es así como, ¡ah! Ahora es como bacán, sí, yo hago lo mismo, sí, yo tengo la misma idea. Es rico. ¿Falta? Pero sí, falta todo el rato. Pero yo creo que se puede llegar. Sí, yo soy una mujer de fe. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer la presentación y toda la información que nos han entregado durante la mañana también. Mi pregunta va enfocada en lo siguiente, es algo que me inquieta bastante, entendiendo la ley de confidencialidad y también el plan que tú nos comentabas se debe tener, digamos, previo a entregar un resultado positivo a un paciente, una paciente. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando esa paciente en el momento de la entrevista, al ser informado, a pesar de la contención que se le pueda prestar en ese momento, rechaza el tratamiento, menciona que no va a continuar con ningún tipo de atención y sabiendo, digamos, la profesional que entrega esa información o los profesionales que la entregan, que esa persona puede poner, digamos, a su pareja o a sus parejas en riesgo también, digamos, de contraer la infección. ¿Qué medidas, qué se puede hacer? Porque en el momento sabemos que ese paciente, por ejemplo, puede no regresar al box, puede no volver a consultar. ¿Qué sugieres tú? A mí eso me inquieta bastante, porque distinto es con un paciente que a lo mejor se muestra más dispuesto a poder continuar y a recibir el tratamiento. ¿Qué sucede cuando eso no pasa? Mira, la verdad es que está dentro de su derecho. Si yo como persona decido no hacer nada con mi VIH y quedarme así en la vida y no ir al poli y no tomarme los remedios, estoy dentro de absolutamente mi derecho. Que pueda de repente arrepentirme, que de repente me haga más sentido, que necesite más información, es nuestra pega. ¿Cachai? Y nuestra pega es siempre dejar la puerta abierta. Es lo que te decía yo, no enojarnos, no decirle a alguien, pero ¿cómo no vas a ir al control o cómo no le vas a decir a tu pareja? No, olvidémonos del cómo no y de por qué no. No, esto es, lo entiendo, está ahí en tu derecho absoluto de no hacer nada, pero cuando tengas alguna duda o necesites volver a venir, las puertas quedan abiertas. Esto que tú no vayas no significa que te cerramos la puerta del sistema de salud. Y cuando la gente nota esto, puede volver o no volver. Pero quiero que les quede como... Hace un tiempo me molesté mucho de un reportaje del 13, de estos como reportajes del 13 en las noticias, donde decían, es que un médico en Viña anda repartiendo el VIH, porque yo, pobre de mí, tuve relaciones con él y él me pegó el VIH. A ver, paremos. Creo que eso solo favorece esto de entregarle la responsabilidad de mi salud a alguien más. Si yo conozco a alguien y yo quiero cuidarme, no soy yo la que tengo que usar condón. ¿Cachai? Entonces, a esta persona tú me decís, claro, y muchas veces lo he escuchado, esto de, y esta persona se va repartiendo el VIH por el mundo. No lo repartiría si todos usáramos condón. Por lo tanto, no es responsabilidad de la persona, que en su estado de seropositividad puede sentir la necesidad de, es que ahora me voy a, no sé, vengar de la sociedad. Me pasó 1000 veces. De hecho, yo me metí al mundo del VIH por un tema así. ¿Sí? Y fue como, claro, y tenés que empezar a respetar el derecho de cada uno. El derecho a revelar su estado, el derecho a no revelarlo, el derecho a asistir o no, o adherir o no a los controles de salud.
Pero la pega acá como nosotros es decirle al otro lo necesario que es el uso del condón, nada más. Aquí tu pega es enseñar los métodos de prevención. Condón, condón y condón todo el rato. La abstinencia sabemos que no es la lógica, no es lo natural, no es como lo que más se repite. ¿Tenemos que nombrarlo dentro de sí? Pareja única con ciertas condiciones. Yo me acuerdo siempre de la campaña del Ministerio que era abstinencia, pareja única y uso de condón. En ese orden, como que la abstinencia fuera el número 1. Pareja única, pero pareja única, y si mi pareja única vive con VIH antes de conocerme. Entonces, pareja única con las condiciones de ambos nos tomamos el test antes de empezar a tener actividad sexual sin condón. Y si los dos estamos negativos, va a ser una protección. Pero además pareja única, que yo trate de informar o de convencer o de hacer este contexto de si no somos pareja única en algún momento, si decidimos entre nosotros no usar condón, por un tema de lo que queramos, si vamos a tener parejas extras, con esas parejas ojalá usemos condón para poder seguir nuestro compromiso. Y eso convérselo. Uno dice, ¿cómo lo voy a hablar? Sí, es súper fácil hablarlo. Es súper fácil establecer eso. Entonces, pareja única y el condón, sí, siempre va a ser eso. Entonces, nuestra pega no es que la persona de VIH cuente que tiene VIH para que el resto se cuide. Nuestra pega es que el resto se cuide. ¿Ya? Y es eso, dejar la puerta abierta. No hay ningún otro porque la gente va a tener su proceso propio de introspección y no quiero nada, pero después va a volver. Generalmente vuelven. Y ahí recibirlos con amor. Hola, bueno, mi nombre es Camila, yo soy psicóloga y la pregunta va un poco dentro del marco valga la redundancia, ¿dónde se enmarca el tema de la consejería? Porque me parece un poco que lo que se ha señalado acá siempre está dentro del contexto multidisciplinario de la salud. Es decir, alguien que se acerca a una instancia que le ofrecen estos distintos servicios de salud. En particular, yo trabajo en el área de la educación superior, en una unidad que es de desarrollo estudiantil que no cuenta con otras áreas de especialidad, sino como brindar este apoyo o acompañamiento psicológico. Entonces, pensándolo desde ahí, ¿qué pasa cuando el motivo de consulta, por ejemplo, no tiene que ver con el VIH propiamente tal, pero se reconoce como un factor que está incidiendo finalmente en todo su contexto y en su desarrollo, pero no existe en el fondo una conciencia de enfermedad, por decirlo así, o una conciencia del diagnóstico, y no está recibiendo finalmente este acompañamiento en el área de la salud completa? Y cómo en el fondo nosotros como profesionales de la salud mental nos adherimos un poco a este proceso de psicoeducación si la otra persona tampoco está receptiva a recibirla, como hasta dónde está el límite que nosotros ponemos para educar o no educar si el paciente o el usuario no quiere recibirlo. Eso por una parte. Y por otro, ¿qué hacemos también en el caso de que exista el diagnóstico de VIH y tiene alguna comorbilidad con otras enfermedades psiquiátricas que también tienen repercusión en el significado y significación que se le da al diagnóstico? Mira, a mí se me va un poco la onda, así que si me olvida la segunda, después me recordáis. Pero con respecto a lo primero que me planteáis, la verdad es que la consejería no debe ser solo en instituciones de salud. La consejería puede ser entre pares, puede ser por personas que de una comunidad X, pueden ser cualquier persona puede hacer una consejería, cualquier persona puede hacer este acompañamiento. Yo sé que las falencias en el sistema de salud, especialmente a nivel secundario, son tiempos. Entonces muchas veces este tema de las adherencias, los tratamientos de medicamentos o adherir a los controles de salud a nivel secundario no se logran porque hay poco tiempo y poco establecer este contacto como más cercano. Entonces, en esas situaciones principales, una de mis sugerencias es derivar a fundaciones o sociedad organizada que se desempeñen en los temas. Ocupemos las redes. Creo que cuando tú, por ejemplo, tú que trabajas en una comunidad educativa, ¿cachai? Y atendís usuarios en el ámbito de salud mental, debes tener un mapa de redes siempre. ¿Cachai? El mapa de redes ya me dijo que no tiene método anticonceptivo. ¿Dónde lo derivo? ¿Qué lugar está otorgando método anticonceptivo a bajo costo, qué sé yo, con respeto a los derechos? Si está teniendo VIH, ¿dónde lo derivo para que retome? Muchas veces no va a retomar a nivel de salud, ¿ya? La gente es reticente a volver a los sistemas de salud, pero cuando vuelve a organizaciones sociales donde se trata la temática, se puede lograr volver a establecer dentro de este grupo y que este grupo lo incite a volver a los sistemas de salud. Es un gran apoyo. La sociedad organizada es un gran apoyo. Estas redes que se dan, formales, informales, el grupo que se junta en la esquina. Nosotros supimos a través de un grupo de estudiantes que se junta a hacer sus propios como conversatorios en temas de VIH, que viven con VIH.
Y es porque no sienten cabida en ningún otro lado. ¿Cachai? Y, pucha, bacán se comunicaron con Valentina y con ella están estableciendo lazos. Porque no confiaban en el sistema de salud. ¿Sabes? Entonces, buscar estas instituciones, hacer un mapeo de mis redes cercanas, de dónde puedo derivar, qué va a hacer cada institución, cuál es la especialidad de cada una, sirve bastante. ¿Ya? Sirve bastante. Y con respecto a lo segundo, que era así como qué comorbilidades tiene, la comorbilidad principal va a ser como una vez instaurado el diagnóstico, va a ser el tema de cómo revelar, de cómo la revelación diagnóstica en sus cercanos, en sus trabajos, con sus parejas, pero no va a ser un tema psiquiátrico, sino que es una comorbilidad asociada al estrés propio del momento. En general, los pacientes VIH no hay como, no sé si me equivocaré, pero como en la experiencia no desarrollan más patologías de salud mental que el resto. Son estas crisis transitorias producto del estigma social. ¿Sabes? Aquí yo miro al compañero para ver si él me dice que sí. Bien. Pero en general no se ve como más asociado. Solo cuando hay un estigma social muy importante, cuando hay poca aceptación de la familia o del círculo más cercano, se podrían desencadenar patologías producto de esto como de no encajar en un sistema. Solamente por eso, pero así como aparte, según mi experiencia humilde, no. Mi pregunta respecto a eso último era un poco... ¿Cómo ponemos estos dos diagnósticos, por ejemplo, en la balanza? Cuando existe, por ejemplo, un diagnóstico de bipolaridad no tratado también, ¿cómo hacemos finalmente para hacer ese acompañamiento o hacer como este doble clic en ambas instancias? Siempre con esto del tema de los acompañamientos, o tú me preguntaste también cuánta información entregamos, hasta dónde entregamos, cuál es el límite. El límite siempre lo va a poner el usuario. No olvidemos que si es un paciente bipolar o VIH o lo que sea, siempre va a ser un sujeto de derecho. Y el hecho de ser un sujeto de derecho, él va a mandar cuál va a ser la intervención que necesita. Si para él es más importante el tema de tratar la bipolaridad y el VIH es una condición secundaria, es secundario. ¿Cachai? Para nosotros va a ser secundario porque para él lo es. Al final nosotros somos un reflejo de lo que él busca. Me pasó un paciente que fue y le hicimos conjunto el VIH y la sífilis. Y los dos salieron positivos. Y él estaba atacadísimo, me decía, pero María José, ¿cómo voy a tener sífilis? Y yo decía... Bacán, es su prioridad, y sí, su prioridad es tratar la sífilis, tratemos la sífilis. Y claro, podía ser como que yo dijera, pucha, es el choque inicial, pero yo lo vi por 5 años seguidos y siempre su drama fue la sífilis. Y yo le decía, pero ¿y cómo lo estáis llevando esto de vivir con VIH? No sé, ¿cómo lo puedo llevar? Bacán, pues le decía yo, bien, te estoy preguntando nomás. No, es que para mí la sífilis ha sido terrible, ¿cachai? Esto de pincharme la penicilina. Cada uno tiene su prioridad y en esto tenemos que ser súper respetuosos. De lo que para el otro es la prioridad, lo es para nosotros. Nada más, porque nosotros somos un mero instrumento de un otro. Un instrumento facilitador, un instrumento que entrega información, pero no somos más que eso. ¿Ya? Aquí nos tenemos que bajar de este pedestal que estamos y somos parejos. Esto de la consejería entre pares, por eso resulta tan bien. La consejería entre pares formado, yo hace poco, afortunadamente, me hicieron partícipe de formar pares en una comunidad mapuche. Y es maravilloso, porque estaba yo y el machi enseñando el VIH. ¿Cachai? Bacán. Entonces, esta comunidad, el objetivo era que vivían algunas personas con VIH, entonces, ¿cómo hacemos que el resto se tome el examen? Y fue un proyecto maravilloso donde yo iba, casi no sabía qué decir, si el machi lo decía todo, porque su prioridad era aprender de medicina, ya, y bacán. Y el VIH, ¿me tengo que tomar los remedios? ¿En realidad me sirve la agüita de Bailagüen? Y el machi, no, las dos cosas son necesarias porque esto va a arreglar tu espíritu y esto tu... Maravillosa la experiencia, porque la prioridad de ellos no era el VIH. La prioridad era estar haciendo lo que realmente la comunidad aprobaba. ¿Cachai? Vamos a dar espacio a la última pregunta. ¿El doctor? Oye, felicitaciones por tu charla, Muchas en verdad gracias. es un agrado escucharte. Yo quería hacerte una pregunta con respecto al tema de la consejería puntualmente, porque actualmente y en este minuto la mesa de trabajo del Ministerio, que están elaborando los nuevos lineamientos de trabajo para poder llegar adecuadamente a la primera estrategia del 90, el acceso a la terapia universal de los pacientes ya y finalmente disminuir este número que es asombroso con respecto al tema de los nuevos diagnósticos. Se han ido retirando procesos diagnósticos ya que de alguna manera pueden retardar o obstaculizar en el fondo el proceso del diagnóstico de VIH. Me explico. Se aprobaron los test rápidos, sí. Se eliminó la prueba de identidad, como te estaba comentando.
¿cuál es la opinión con respecto a nivel ministerial, tú que trabajas en esto, con el tema de la consejería? Porque en la mesa de trabajo se plantea el tema de la autonomía de la toma del examen. En el resto de los países desarrollados, en el fondo, el tema de la consejería no es un tema porque no existe. Lógicamente, acá de alguna manera la consejería viene a subsanar un déficit de educación sexual grave que nosotros tenemos en Chile. Porque tú muy bien dices que la consejería efectivamente tiende a tender a una lógica o a un sentido común, en el fondo, que es el 90% de la consejería de VIH. Claro. ¿Se va a eliminar en algún minuto la consejería pre y post a corto plazo, como se han eliminado el resto de los procesos que acompañan al diagnóstico de VIH? Yo creo que sí. Yo creo que nuestro enfoque va más hacia especializarnos como consejeros y a dejar de situarnos solo en el tema del diagnóstico. Creo que un gran desafío para los que somos consejeros en VIH es poder lograr realizar consejerías efectivas a nivel de adherencia a los tratamientos. Creo que por ahí se nos va yendo, como que en Chile va cambiando nuestra lógica y en algún momento fue el tema de la detección, que creo que sí podemos suplir con una consejería. Puede no hacerse una consejería en este momento, no. Unos años más, sí, pero creo que el desafío es poder enfocarnos hacia la prevención vertical en mayor cantidad y hacia la adherencia a los tratamientos. Es mucha gente que ingresa, pero la gente que se mantiene y que se mantiene de buena forma en el sistema de salud requiere cierto acompañamiento, y acompañamiento no solo en lo técnico, acompañamiento en lo emocional. ¿Cachai? Creo que ahí está nuestra pega, desestigmatizar, acompañar en la adherencia y en transmisión vertical. Sí, yo creo exactamente lo mismo, que el proceso de consejería en este minuto como proceso necesario para el tema del diagnóstico se va a eliminar en el más corto plazo que en el mediano plazo, porque de alguna manera el proceso propiamente tal obstaculiza, y no es que entorpezca, sino que obstaculiza o retrasa el diagnóstico de VIH, que lo vimos hoy día en la mañana, que puede ser incluso más de 30 días desde la toma de la muestra. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que es un proceso lógico, producto de cómo ha mutado nuestra no sé, sociedad. Pero por ahora creo que deberían dejarse instancias como la sociedad organizada, y ahí está la pega, de que quede en la sociedad organizada, donde la gente pueda, la que no sienta que tiene como la información necesaria, acudir no solo a los sistemas de salud, sino que a las organizaciones que están como entregando estos test rápidos. También pueden haber ciertas instancias de consejería y de conversación. El VIH ya se abrió como tema de conversación. Y uno dice, pucha, que lata que se haya abierto porque aumentó gigantescamente en Chile. Pero por algo, aprovechemos lo bueno, veámoslo como una oportunidad. Frente a un desorden siempre viene un reorganizarnos. Y creo que en esto de que en Chile se empezó a abrir la puerta para conversar de VIH, está lo que dice el compañero, que se va a eliminar la consejería. Y que vamos a tener otras temáticas como consejeros que van a ser nuestra prioridad. Así que sí, con tristeza digo sí. Muchas gracias. En honor al tiempo, pueden dejar escritas sus preguntas y acercarse a las profesionales para aclarar sus dudas. Bueno, María José, muchas gracias. Ahora invitamos a la doctora Crispi que haga entrega de un pequeño presente como agradecimiento por su excelente exposición, con su compromiso con la comunidad y su presencia este día sábado. Un último aplauso para María José.